Hola, saludos en nombre de todo el equipo de Mindalia Televisión. Soy Paola y les damos la bienvenida a Mindalia en directo, donde miles de personas como tú asisten diariamente a las conferencias mundiales en vivo que organiza mindaliatelevisión.com. En esta ocasión tenemos con nosotros a Norma Angélica Juárez con una conferencia titulada ¿Cómo evolucionar sin repetir ciclos? Norma es psicóloga y terapeuta. Su enfoque en terapia es sistémico-espiritual, integrando los procesos mentales, emocionales y, por consecuencia, energéticos. Desde hace 3 años se dedica también a dar talleres acerca del sentido de la vida para recordar a las personas que somos seres espirituales en una experiencia humana. Antes de pasar a dar la bienvenida a nuestra invitada el día de hoy, quisiera recordarles que Mindalia Televisión quiere darles una muy buena noticia y es la creación de 2 nuevos canales para llegar así a una más gente. Mindalia TV en inglés y Mindalia Televisao en portugués, en los que ya puedes encontrar conferencias, entrevistas y programas en directo y en los cuales también podrías, por favor, ayudarnos a difundir mediante tus redes sociales. Si es que hablas inglés o portugués, puedes también dar una conferencia en directo en ellos. Entra a www.mindaliatv.com o www.mindaliatelevisao.com y rellena el formulario para participar en los directos y obtener más información. Recuerda también que para participar en el directo con nosotros, ya mismo puedes utilizar el chat que está en tu pantalla, haciendo ya tus preguntas a nuestra invitada de hoy, que al final de su charla responderá a todas ellas muy amablemente. El funcionamiento muy sencillo, pon primero la palabra pregunta en mayúsculas, más el país donde nos escribes, más tu pregunta. Damos paso entonces ya a Norma Angélica Juárez con su conferencia titulada ¿Cómo evolucionar sin repetir ciclos? Hola Norma, bienvenida a Mindalia. Hola Paola, muchas gracias. Buenas noches aquí en México y bueno, buenas tardes creo que en el resto del mundo. Pues bueno, vamos a comenzar con esta plática, con esta pequeña charla. Realmente va a ser creo que breve. Me gustaría explicar el tema de los ciclos, cómo evolucionar y no repetirlos. Y finalmente, lo que más importante para mí es si hay preguntas, pues contestarlas porque eso es lo que más nutre, ¿no? Y bueno, siempre en las charlas que yo doy o en los talleres, siempre me gusta contextualizar y explicar que todo el tema que hablamos o que vemos con respecto a los procesos humanos, siempre es una proyección del proceso universal. ¿A qué voy con esto? Nosotros somos el reflejo de lo que el universo expresó y muchas cosas de las que vive o se viven en el universo, nosotros las vivimos aquí. En el tema de los ciclos, justamente es entender que nuestro sistema solar, como ya lo sabemos, está cada vez acercándose un poco más a lo que le llamaban los mayas Hunafku o el Sol central. Y para esto, para nuestro sistema solar, esto implica un día galáctico que está compuesto por 26.000 años, ¿no? 12.500 aproximadamente de día y 12.500 de noche. Entonces, en este momento de nuestra historia, estamos cerrando un ciclo de 12.500 años, ¿no? Nos suena el tema de los ciclos. Luego, entonces, también estamos saliendo de una era que es la de Piscis, que dura 2000 años también aproximadamente, y estamos entrando a la era de Acuario, igual que va a durar otros 2000 años, y entonces nuevamente estamos cerrando un ciclo de 2000 años. Entonces nosotros, como entes que vivimos aquí en el planeta Tierra y que nos afectan los fenómenos universales, entonces también por lo tanto nos resuena este tema de cerrar ciclos, ¿no? Y es importante entender que los ciclos nos sirven para evolucionar, ¿no? Más adelante vamos a ir viendo cómo cerrar un ciclo, cómo trascender un ciclo y cómo darnos cuenta cuando ya hemos cerrado un ciclo. Pero lo importante de esto, lo que quiero enfatizar en la contextualización de lo que estoy mencionando es que si para nuestro sistema solar y nuestro sistema galáctico un cierre de ciclo son 12.500 años, para el Sol cerrar una era es de 2.000 años, probablemente nosotros en esta vida nos toque cerrar ciclos lo que dure nuestra vida, ¿no? Entonces, paciencia, comprensión, compasión a nosotros mismos, porque justamente el cerrar ciclos es
ir uniendo cada una de las partes de la que nosotros estamos viviendo como patrones que se repiten. Entonces, el unirlos y entendernos puede ser un proceso doloroso, pero que también es una gran satisfacción, por decirlo así, porque seguramente también estamos cerrando ciclos, no solo de nuestra vida en esta vida, sino también podemos estar cerrando ciclos de nuestros ancestros, ¿no? De nuestros abuelos, de nuestra historia familiar, de nuestra cultura, de nuestra raza, de nuestro país, etcétera. Entonces, en nosotros está un gran compromiso, está una gran tarea, pero también al mismo tiempo un gran honor de que a través de cerrar nosotros nuestros ciclos, trascender nuestros ciclos, evolucionamos. El planeta está evolucionando, nosotros estamos evolucionando, todo nuestro sistema está evolucionando. Entonces, bueno, es también un participar de manera activa en este proceso evolutivo que hemos decidido estar aquí justamente porque sabemos que podemos hacerlo. Bien. Una vez que ya contextualicé esta parte de por qué nos resuena tanto cerrar ciclos, y seguramente las personas que vean el programa y o que estén conectadas en este momento lo hacen porque algún tema están aquí cerrando o quieren cerrar, es primero que nada muy bonito saber que estamos conectándonos mundialmente para hacer este proceso juntos, ¿no? Bueno, una vez que ya di el contexto, me gustaría comentar para efectos de lo que vamos a platicar hoy, definir qué son los ciclos, ¿no? Bien, en este sentido vamos a entender los ciclos como el conjunto de patrones que se están repitiendo constantemente en el largo de nuestra vida o en varios contextos. Es decir, por ejemplo, podemos encontrar que repetimos un patrón, por decirlo, en una relación y en otra relación, ya sea amorosa, afectiva, laboral, o que estamos cerrando un ciclo, o más bien estamos encontrando un patrón que nos está afectando en una relación, pero también me está afectando en el trabajo, pero también me está afectando en la familia. Entonces, todos estos patrones son ciclos realmente que necesitamos cerrar y trascenderlos, que hay una diferencia muy importante y que de hecho el cerrar ciclos implica necesariamente, para no volverlos a repetir, trascenderlos, y ahorita vamos a hablar de ese tema. Entonces, entendamos que los ciclos son patrones que vamos a estar repitiendo en conjunto, porque más bien son un conjunto de patrones que vamos a estar repitiendo en circunstancias o en periodos de nuestra vida, en contextos o en periodos de nuestra vida. ¿Y por qué? ¿Para qué sirven los ciclos? ¿Para qué sirven los patrones? Bueno, eso también tiene que ver con el tema del proceso universal. Nosotros hemos decidido venir aquí a trabajar a través de las relaciones, integrarnos, aprender, evolucionar, complementarnos a través de las relaciones, pero por una ley que ya es muy conocida, que está muy sonada, que es la ley del espejo, la ley del reflejo, la ley de la proyección, que es esto, y lo hacemos a través de eso. ¿Por qué? Porque voy a contextualizarlo también desde la parte del universo. Porque cuando este ser, la fuente, Dios, como le queramos llamar, cuando decide expresarse en el universo, lo hace inicialmente desde el punto, desde la unidad. Cuando decide expresarse, lo hace primeramente a través de una frecuencia que se va densificando o sutilizando a través de una vibración que genera una luz, que genera patrones, que genera materia. Nosotros aquí, como estamos en la materia, nuestra esencia es luz, que es un nivel antes, por decirlo así. Es nuestra esencia, es esa luz. Entonces, cuando estamos reflejándonos en los otros, justamente estamos reflejando esa luz o estamos reflejando a partir de la necesidad que tenemos que integrar, estamos reflejando nuestra sombra. ¿Cómo funciona esto? Bien, vamos a dar un ejemplo. Por ejemplo, vamos a suponer que esta es una lámpara y que esta, mi mano, ¿no? Yo soy esta luz, o todos somos luz, y que mi mano es algún problema o alguna persona o alguna cuestión mía que aún no acabo de integrar. Entonces, entre más cerca estoy de ese problema, de esa circunstancia, de esa persona, de esa situación, entre más cerca estoy,
La sombra que se refleja la puedo ver con más claridad y más nítida, más delimitada y delineada. Y puedo incluso ver que es mi sombra, que es algo que tengo que integrar y que soy yo, y entonces puedo incluso hasta abrazar esa sombra, ¿ok? Abrazo la circunstancia, abrazo la cuestión que me ha movido, abrazo a la persona que me ha hecho daño, en este sentido, que ahorita vamos a ver también hablar y reconocer qué es hacer daño, ¿no? Que al final son acuerdos. Entonces, entre más cercana estoy a esta circunstancia o a esta persona, la puedo abrazar y puedo reconocer que soy yo misma realmente, pero lo que estoy reflejando es la sombra. Entonces, a más lejos es que estoy, la sombra que se refleja es mucho más borrosa. Eso es lo que nos pasa con las personas. En ellas reconocemos lo que yo soy realmente, pero como es un poco lejano, no identifico aquello que me molesta de esa persona, lo veo como borroso, lo veo como distante, no lo puedo reconocer con claridad y lejos de eso incluso me puede hasta asustar, me puede dar miedo, lo puedo odiar porque como no se ve claro, entonces no entiendo qué es eso que está ahí o que estoy reflejando. Entonces, realmente todo este proceso que hacemos siempre es estar reflejándonos en los demás, pero es esta sombra que estamos reflejando. Es esto que nos falta integrar a nosotros mismos y que hay que reconocer que todos los que estamos aquí estamos aprendiendo y todos tenemos sombra, porque somos luz y sombra. Y el proceso de crecimiento es integrar esa parte para regresar a la unidad, para regresar a nuestra divinidad. ¿Ok? Entonces, una vez que ya entendí que este proceso que se está dando, o que más bien este patrón que se está dando de cosas que yo repito y que estoy dándome cuenta que se repiten alrededor de mí, es justamente toda esa luz que estoy proyectando que no puedo reconocer sino a través de la integración de esta sombra o esto que me molesta de mí, porque al final todo lo que existe afuera es porque está dentro, ¿no? Cada quien crea su propia realidad. Y bueno, entonces, una vez que entendemos qué son los ciclos, vamos ahora a entender por qué se van repitiendo a través del tiempo. Como ya lo sabemos, estamos sujetos a 7 leyes universales que todo el tiempo estamos trabajando y las estamos viviendo, aunque no las podemos reconocer de primera instancia. Una de ellas es la ley del ritmo. La ley del ritmo dice todo fluye y refluye en el universo, todo tiene periodos de retroceso y de avance. Entonces, como el tiempo es circular y se mueve a través de ondas de frecuencia, lo que yo no he trascendido, lo que yo no he integrado, lo que yo no he abrazado, por ley universal, me lo voy a volver a topar porque estoy dando vueltas en círculos a través del tiempo que se mueven círculos, ¿no? Entonces, a veces decimos, ¿por qué me vuelvo a topar con esta persona? Pues porque justamente estoy dando vueltas en círculos, en ciclos, ¿no? Y esto sirve como proceso de evolución, como herramienta de evolución, para que lo que yo no he aprendido lo pueda volver a ver y diga, reconocer y diga, no lo he integrado, no me he dado cuenta que esto me hace falta, no me he dado cuenta que esta es mi carencia, o no me he dado cuenta que esta es una virtud una vez, o es un potencial una vez que lo trascienda, otra una vez que lo integre. Entonces, por eso es que la vida, el tiempo nos vuelve a traer a las mismas circunstancias, nos vuelve a traer hacia las mismas situaciones, hacia las mismas personas. Y esto no hay que verlo como algo negativo, al contrario, hay que verlo como algo positivo porque es como testearnos, es como ir checando algo que ya pensamos, que ya curamos, que realmente así fue, que ya cerramos, que algún ciclo que ya cerramos, se nos vuelve a repetir y decimos, bueno, o sea, ¿de qué trata esto? Porque yo ya lo había cerrado. Y es darnos cuenta que nos faltan todavía pedacitos o todavía nos faltan grandes cosas que no hemos acabado de entender y que no hemos acabado de reconocer en nosotros, ¿no? Una vez que los reconocemos es un gran potencial para hacer otras cosas, es el potencial para la evolución, para la trascendencia, para transformar nuestra realidad, ¿ok? Bueno, entonces una vez que ya entendemos cómo es que funcionan los ciclos, para qué son y en qué consisten, ¿no? Y por qué los vivimos,
Entonces vamos ahora sí a reconocer cuando estamos inmersos en un ciclo. Primeramente, seguramente es algo que nos molesta, ¿no? Seguramente es algo que ya lo hemos vivido muy similar con cosas diferentes, pero son muy similares. Seguramente es algo que, o que incluso todavía, a pesar de que yo siento o tengo la seguridad de que eso ya no me corresponde, a alguien cercano a mí todavía le sigue pasando, y cuando se supone que si yo creo mi realidad ya no tendría que estar en mi presente, ya no tendría que estar en mi contexto. Entonces, aún así, estamos todavía acabando de integrar cosas. Y bueno, lo primero, si estamos en un proceso de cierre de ciclos, primero es reconocer los patrones, reconocer las circunstancias en las que se está dando, reconocer mis emociones, qué estoy sintiendo, qué es lo más importante además. Todo aprendizaje en el universo está ligado a una emoción. Si hay un aprendizaje, hay una emoción. Entonces, es como una impronta, ¿no? No sé si conocen lo que es una impronta. Supongamos que hay un cuarto que está vacío, y que está oscuro, y que si ustedes prenden una luz, se ve un flachazo, y si la apagan, se queda ahí esa esencia de esa luz, ¿no? Y tarda en desaparecer, que parece que es un efecto óptico. Eso es una impronta. Esa es la emoción que se impregna todo el aprendizaje. Entonces, si yo puedo reconocer cuáles son las emociones que están apareciendo en ese constante ciclo, en esos constantes ciclos, y puedo entender que esas emociones, realmente ahí está el secreto de lo que me falta integrar o de lo que me está realmente doliendo. Cuando yo reconozco la emoción, en ese momento tengo la capacidad de modificar el ciclo, de modificar la realidad, de modificar mi vida, de modificar mis relaciones, y de modificarme y de transformarme y trascenderme a mí mismo en ese momento. Entonces es bien importante poder reconocer cuáles son las emociones que estamos teniendo en este proceso de empezar a cerrar ciclos. También es importante poder reconocer, por ejemplo, si estamos por terminar una relación. Voy a dar un ejemplo de una relación, vamos a suponer que haya violencia o agresividad. Si estamos en un proceso de cierre de una relación así, entonces lo primero que tengo que hacer antes de empezar a revisar qué estoy viviendo, cómo lo estoy viviendo, cuál es el patrón que estoy repitiendo, ya sea en mi vida o generacionalmente, ¿no? Antes de ver ese patrón, lo primero que tengo que hacer es ponerme límites a mí mismo. Límites que eso me va a ayudar a hacerme responsable de lo que yo voy a hacer, para resguardarme, para mantenerme segura, ¿no? Si estamos en un momento de cierre de ciclos y eso nos está generando una crisis, lo primero que tenemos que hacer es ponernos límites a nosotros y respetarnos esos límites. Es decir, si yo en una relación decido terminarla por un tema de violencia, entonces lo primero que tengo que hacer es, cada quien tendrá las opciones, las más convenientes, pero en general es primero no permitir que me siga maltratando, ¿no? Y no permitir es de no, yo, si estoy cerca, es mejor me alejo. La otra es no permitir que se sigan dando las circunstancias, pero porque yo no permito ya acercarme, ya no permito estar en la misma relación, no permito convivir con esta persona, no permito, o sea, lo primero que tengo que hacer es ponerme límites a mí, de no hacer yo, de no decir yo, de no lastimar yo, de no generar más violencia. O sea, lo primero que tengo que hacer es ponerme a mí mis límites. Esto que me da la oportunidad de hacerme responsable de lo que sucede. ¿Por qué? Porque si yo le doy al otro los límites, si yo le digo al otro, no te acerques, al otro, no hagas esto, lo que le estoy dando es darle el poder de transgredir esos límites, de sobrepasar esos límites, o de hacer de esos límites lo que la otra persona considera importante, ¿no? Entonces, lo primero que hay que hacer es resguardarse y ponerse los límites porque si se trasgreden esos límites, puedo entender que fui yo la que no respetó los límites, ¿no? Entonces, primero, y eso nos hace responsables, además, de lo que nos está sucediendo. Entonces, punto número 1,
yo ponerme los límites. Y entonces ahora sí puedo hacer un proceso de reconocer qué pasa en este ciclo, qué pasa en esta relación o en este proyecto laboral o en este proyecto de familia o en esta situación, cualquiera que sea el ámbito. Primero es reconocer cuál es el patrón que estoy siguiendo, cuáles son los patrones eje que se están viviendo, que les estoy viviendo, y checar si esos patrones se repiten en algún otro contexto o se repiten en algún otro momento, para poder encontrar el patrón, uno o dos patrones que son eje, para saber qué es lo que estoy sintiendo, y entonces ahora sí, a través de lo que estoy sintiendo, puedo reconocer dónde está mi necesidad, dónde está mi carencia, qué me falta integrar. Por regresar a este tema de esta relación o esta relación de pareja donde hay violencia. Entonces, una vez que yo pongo mis límites, puedo entender que tal vez, ¿no? Empecemos por el tal vez, yo haya querido que esta relación funcionara porque yo decidí que la relación tenía que ser de tal manera porque era lo que yo necesitaba. Yo le di a esta persona mi emoción porque yo pensé o le di amor de la manera en la que yo creí que era bueno para mí o que yo quería que así me regresara, ¿no? Esta emoción. O yo di esto porque era lo que yo estaba esperando que esta persona me lo regresara a mí. Entonces, cuando yo me estoy dando cuenta que muchas veces en las relaciones nos duelen o las cosas que estamos terminando nos duelen, es por la expectativa que yo hice acerca de cómo tenía que hacer. Pero en la expectativa está la necesidad que tenemos. Si yo estaba esperando que me correspondiera de cierta manera, es porque yo tenía esa necesidad, ese vacío que llenar. Entonces ahí empiezo a darme cuenta cuáles son, a través de las relaciones, cuáles son las necesidades emocionales que tengo. Y el punto de aquí es justamente, primero, uno es curar esa necesidad, trabajar sobre esa necesidad y después sanar. Porque hay una gran diferencia entre curar y sanar, entre cerrar un ciclo y trascender un ciclo. La diferencia básicamente es cuando yo estoy cerrando un ciclo, si no reconozco qué es el aprendizaje que me trajo, si no agradezco ese aprendizaje y si no honro a ese aprendizaje, entonces estoy condenado a vivirlo nuevamente porque lo que he hecho es cerrado el ciclo, curado la emoción o curado el problema, pero no lo he trascendido y no lo he sanado. ¿Qué es trascender? Trascender es unir las partes para transformarlas en otra realidad, para ir más allá. Entonces, no puedo ser una mejor versión de mí mismo si no acabo de integrar las cosas que me tienen todavía atado a ciertas necesidades emocionales, ¿no? Siempre vamos a tener necesidades emocionales, pero me refiero a que cuando estamos en un ciclo que ya queremos cerrar o ya estamos por cerrar, no podemos evolucionar o buscar otra cosa o buscar una relación mejor si no he acabado de entender por qué me relaciono de cierta manera con ciertas cosas, con ciertas personas, y hasta que no entienda eso, no voy a entender que el amor que yo estaba esperando que me dieran o que la satisfacción que yo estaba esperando que me diera no va a estar en el otro, sino tiene que estar siempre en mí, porque todos somos un reflejo. Entonces, lo que yo siento por el otro es mi reflejo. Entonces, una vez que podemos unir todas estas partes, una vez que podemos entender por qué las estamos viviendo, agradecer el que las estemos viviendo porque nos están mostrando aquello que es como, hey, no te puedes ir sin dejarte terminado esto, ¿no? O sea, te puedes levantar de la mesa si no acabas este plato. Algo así. Entonces, si no acabamos, o si no empezamos, perdón, si no hemos acabado de integrar todas estas circunstancias que me están obligando a cerrar un ciclo y entender que es para mi evolución, entonces estoy condenado nuevamente a repetirlas. Una vez que las he integrado, que las he abrazado, que las he reconocido y que las he agradecido, ahora sí puedo evolucionar,
ahora sí puedo trascender un ciclo y evolucionar. De lo contrario, solo nos vamos pasando, cerrando ciclos y cerrando ciclos y cerrando ciclos, pero repitiéndolos. Entonces, es importante sí cerrar un ciclo, sí curar el dolor, pero necesitamos trascenderlo para no volverlos a repetir, y no solamente para no volverlos a repetir, sino para evolucionar. ¿Ok? ¿Cómo podemos darnos cuenta que ya hemos cerrado un ciclo? Bien, como todo en la vida es cíclico, nos los van a traer la vida forzosamente 3 veces por lo menos, ¿no? 3 veces por lo menos. Pueden ser 5 o 7, pero por lo menos las primeras 3 veces van a ser muy importantes. Es decir, la primera ocasión que nos vuelva a pasar, nos vamos a topar con la misma circunstancia, pero ya la vamos a poder identificar. Ya vamos a poder sentir como una corazonada de aguas, ¿no? Cuidado, ya sé que aquí caigo, ¿no? O ya sé que con esto es mi debilidad, ¿no? Porque, ¿no? Pero es una sensación como de, ya sé que por ahí no es el camino, ¿no? A irme completamente en el camino. Entonces, lo primero es, la primera ocasión la vamos a ver como, ok, ya lo reconozco. Seguramente todavía habrá cosas que si generan una emoción en mí, y sobre todo una emoción negativa, es porque todavía tengo algo que trabajar ahí. Pero si nosotros nos vamos a ir checando, midiendo eso, o sea, si sabemos que nos está afectando, entonces todavía hay cosas que estamos acabando de integrar. No quiere decir que no lo hemos cerrado, también eso es importante. La diferencia entre darnos cuenta que ya lo estamos cerrando y no haberlo cerrado es que me puedo enganchar. Si yo no me engancho, si yo me doy cuenta, aunque me afecte, aunque estoy consciente, aunque me duela o aunque lo vuelva a sufrir, pero no me estoy yendo completamente en esa circunstancia o en esa situación o en esa relación, si no estoy yendo así, es que ya estoy empezando a hacer el proceso de trascender el ciclo. Bueno, la segunda ocasión que me vuelva a pasar, lo vamos a ver como así, o sea, lo vamos a ver como pasarse por ahí, me va a causar todavía una emoción, pero ya sé que ese no es el camino definitivamente, y voy a tener hasta la fuerza de voluntad para decir, no quiero eso, no voy por ahí, decido no volver a entrar en esa situación. Y la tercera vez, o la siguiente vez, o la vez en la que, o en el número que sea, pero cuando ya sabemos que lo hemos trascendido, es porque vamos a ver esa circunstancia, esa persona, o una persona similar, o una situación muy similar, y lo que vamos a sentir es compasión por esa persona, por esa situación, por esa circunstancia. Compasión por decir, yo sé lo que se siente, yo sé cómo se siente, yo lo he vivido, yo lo he pasado, y de verdad le deseo lo mejor a esa persona para que lo pueda trascender rápido o como lo necesite, pero con conciencia, ¿no? Entonces, en ese momento nos vamos a dar cuenta que ya estamos trascendiendo un ciclo. Cuando yo soy capaz de ver en el otro, a través del amor, reflejar el amor de tú puedes, lo puedes hacer. O si está cercano a nosotros es yo pasé por eso y sí se puede, ¿no? Sentir amor por las circunstancias, amor por las personas, compasión porque lo están haciendo o porque lo están viviendo. Entonces, cuando yo tengo esa capacidad y ese honor de sentir esa emoción, ese sentimiento, en ese momento me doy cuenta que ya he trascendido un ciclo, ¿no? Entonces, creo que hablar de este tema nos da para mucho. Sin embargo, bueno, lo más importante en esta charla es que ustedes puedan entender que lo que vivimos es parte de un proceso del universo y que por eso lo que es arriba es abajo. Siempre lo repito, lo que es arriba es abajo y lo vivimos de manera muy, muy similar en nuestro contexto y en nuestra manera y a nuestro nivel, pero lo vivimos de manera muy similar. Por una parte, por la otra, reconocer cuando estamos inmersos en un ciclo y en una serie de patrones en las que no podemos salir o que no terminamos por cerrar. ¿Qué es lo que necesitamos entender para poder trascender un ciclo? Y sobre todo, cómo darnos cuenta cuando ya hemos cerrado y trascendido un ciclo. Porque
siempre que cerramos un ciclo, siempre hay aprendizaje, pero no siempre hay evolución. Siempre que cerramos un ciclo, siempre curamos el dolor, pero no sanamos la emoción, el sentimiento, el aprendizaje, ¿no? O sea, esta circunstancia. Entonces, bueno, eso es importante para mí, solo como dar un panorama de la diferencia o de lo que necesitamos, cómo cerrar los ciclos para poder evolucionar sin repetirlos, ¿ok? Y bueno, pues creo que fue muy rápido, pero de mi parte sería todo. No sé si, Paola, tú tengas gente que tenga inquietudes, preguntas, que estaría muy padre, y pues regreso contigo. Claro que sí, Norma, muchas gracias por toda la información que has compartido con nosotros. Llegamos ya al turno de preguntas. Bueno, Antes de pasar a las preguntas, quiero recordar a todos que Mindalia es una ONG sin ánimo de lucro y que uno de sus principales objetivos es ayudar a difundir el conocimiento humano e impulsar la solidaridad en todo el planeta. Una forma importante de colaborar con nosotros es suscribirte al canal de YouTube de Mindalia Televisión, ya que al hacerlo le estás reportando a la plataforma de videos la importancia que tienen para ti nuestras informaciones. Así también YouTube las difunde con más personas alrededor de todo el mundo. Además, si tienes información importante que compartir y quieres dar una conferencia o que te entrevistemos, entra a mindaliatelevisión.com en la sección Colabora, que está en la parte superior de la página, y rellena el formulario de ofrecer conferencias. Ahora sí, vamos a dar paso a las preguntas que tenemos para Norma. Te voy a tener en nuestra pantalla y las leeré para ti, ¿ok? Vamos con la primera pregunta. ¿Me oyes, Norma? ahí te escucho. Disculpa, ok, te la repito. Tenemos a María Mercedes Martínez Fuentes, quien pregunta desde México: tengo un tumor en la garganta, he intentado la homeopatía y meditación y nada pasa. ¿Qué le puedes decir? Sí, mira, el tema de la manifestación de las enfermedades es también un proceso. No te puedo dar aquí una cuestión médica, pero sí te puedo decir cómo funciona el tema de las enfermedades a grandes rasgos. Mira, cuando nosotros tenemos un aprendizaje, evidentemente que tenga que ver con la garganta, es porque algo no has podido decir, eh, sacar, sobre todo es algo que te pertenece y que no lo has podido expresar a los demás, ¿no? El nivel en el que se manifiestan las cosas es así. O sea, primero lo pensamos, después lo sentimos y después lo transformamos en sucesos, en materias o en nuestro cuerpo. Esto significa que si hay algo que en algún momento yo lo pensé, lo sentí y no lo dije, entonces, obviamente, y eso además ya lo sabe la biodescodificación, tiene que ver con algo que no he acabado de transformar o no he acabado de expresar. Entonces, evidentemente, también hay que entender que el hecho de que el cuerpo ya lo esté señalando es parte incluso de la cura. Insisto, es parte de la cura, no de la sanación. Yo te recomendaría, o yo lo que te puedo decir es, primero, antes que nada, tienes que tratarlo a nivel, seguramente ya lo has estado tratando a nivel médico, pero yo te recomendaría que hicieras este tipo de terapias de biodescodificación para saber de dónde viene este asunto. Y sobre todo, y lo más importante en este sentido, que reconozcas y trates de ver qué es lo que has callado, por qué lo has callado, qué has sentido, qué no te has permitido decir, por qué no te lo has permitido decir, y si tiene que ver y cuándo lo empezaste a sufrir, qué fueron los sucesos que se dieron alrededor de esa situación cuando te enteraste de este tumor, quiénes estaban presentes, cómo reaccionaron, qué hubieras deseado tú. O sea, cuando tú te empiezas a dar cuenta que de toda la necesidad que tenías o de todo lo que te privaste o de todo lo que no se gestionó de la manera en la que tú lo necesitabas, eso pudo haber obviamente detonado este tumor. O si tu diagnóstico fue en una fecha y te dijeron que tenías ya un año con esta enfermedad, con esta situación, entonces hay que ver qué había pasado en ese tiempo que te estaban diciendo. Tiene que ver también con el tema del chakra laringio. La enfermedad
si la palabra enfermedad significa infermare, infermare es detenerse. Esto quiere decir que nuestro cuerpo, como ya lo sabemos, tiene chakras, que estos chakras son ruedas de energía que van girando. Cuando estos chakras, estos chakras tienen una densificación que son las glándulas, la glándula pineal, la glándula timo, la tiroides, tiroides, timo, suprarrenales, etcétera. ¿Qué quiere decir esto? Que los chakras, cuando su función es estarse moviendo para que las glándulas estén segregando las hormonas. En algún momento, cuando no supiste gestionar una emoción de manera adecuada, estos chakras, que son como ruedas que van girando y que van generando químicos a través de las glándulas, cuando no se gestionaron de manera correcta, se detuvieron. Y que se detengan quiere decir que esa emoción que estaba ahí, cualquiera que sea que tienes que reconocer, cualquier emoción que estaba ahí, no pudo salir, no pudo avanzar, porque la emoción o las emociones son energía en movimiento. ¿Qué implica? Que todas las emociones, por negativas que las consideramos, siempre nos ayudan a avanzar, a evolucionar, a movernos, ¿no? Desde el miedo que nos enseñó en la manera más instinta a buscar comida, a resguardarnos del enemigo, de las criaturas que nos querían comer y cosas así desde la prehistoria. Entonces, así de igual manera, todas las emociones tienen una función para avanzar. Entonces, hay que ver cuál fue la emoción en ese momento que no se pudo gestionar de manera adecuada para que eso haya sucedido, para que se detuviera algo en tu sistema, para que se pudiera generar la enfermedad, que al final la enfermedad es la manera de decir, de alguna forma tiene que salir, de algún lado tiene que salir toda esa energía, ¿no? Entonces, y la enfermedad aparte es el primer proceso, el paso número 1 de la sanación. Entonces, bueno, no hay que irse con la enfermedad, en contra de la enfermedad, sino incluso agradecer a la enfermedad porque te está indicando que algo no se gestionó, pero hay que ir atrás a revisar cuándo fue, con quién fue, por qué fue, qué sentí, qué no hice, qué quería hacer y qué no pude hacer, qué quería decir y no pude decir. Entonces tiene que ver más con ese tema. Seguramente la biodescodificación, no sé si ya has recurrido a ella, te puede dar mucha más luz en ese sentido, pero lo que te puedo decir es que todo lo que nos pasa en la vida son herramientas. Lo más negativo en este mundo, todo es una herramienta, es fertilidad para poder hacer cosas, ¿no? Entonces, por ahí hay que buscar qué falta gestionar en este proceso de sanación. ¿Ok? Perfecto, Norma, muchas gracias. Vamos a la siguiente pregunta. José Olivares pregunta desde México, ¿por qué no puedo encontrar pareja después de tener una relación tormentosa hace ya algunos años? Ok, bueno, sí, eso tiene que ver mucho con el tema de cerrar ciclos. Mira, hay muchas cuestiones por las cuales no se puede encontrar pareja, ¿no? O sea, hay muchos motivos, desde generacionales hasta plan álmico, es decir, a lo mejor en tu plan de vida en este momento no decidiste no tener pareja porque hay alguna situación en la que tienes que atender. O sea, hay muchos motivos. Si no hay una respuesta exacta, lo único que sí, y por lo que mencionas y mencionas que tuviste una relación conflictiva, entonces seguramente en algún punto o tienes miedo a repetirlo o inconscientemente estás proyectando en las demás personas o en las posibles parejas esto que no te gustó y que a lo mejor te conoces a alguien y empiezas a cuestionarle o empiezas a preguntarle si tiene las mismas manías, las mismas pensamientos, la misma forma de pensar de esta persona conflictiva porque lo quieres evitar. Habría que hacer una revisión mucho más profunda para decir por qué no, pero lo que te puedo decir es que para que te quites de entrada como esta sugestión o que sanes también esta relación que ya pasó, insisto, como lo acabo de comentar, todo lo que nos pasa es una herramienta. Entonces, de esta relación conflictiva, chécate por qué fue conflictiva, ¿no? ¿Qué cuestiones te movieron? ¿Qué cuestiones, a partir de lo negativo que hayas vivido, qué cuestiones te sirven para no repetirlas?
qué cuestiones todavía no acabas de cerrar, qué cuestiones todavía te quedaste inconcluso, como decirle algunas cosas, gritarle algunas cosas, o expresarle algunas cosas, ¿no? Algunas emociones. Checa de esta relación, porque es la que estás mencionando, chécate qué sí te gustó, qué no te gustó, y de las dos cosas, pregúntate para qué te sirvió vivirlo. Lo que sí te gustó para qué y lo que no te gustó para qué. ¿Qué puedes sacar de esto positivo y de esto negativo? Y en ese momento te vas a dar cuenta que esta relación te sirve justamente para evolucionar a lo mejor en otras relaciones, encontrar otro tipo de relaciones que tú estás buscando, pero que no vas a poder pasar a ellas mientras no acabes de curar y de sanar esta relación, este ciclo, este pequeño ciclo de tu vida. Tienes que entenderlo, qué fue lo bueno, qué fue lo malo, y cuando tú sientas el agradecimiento, cuando puedas agradecer ese aprendizaje, en ese momento, ahora sí estás listo. Es más, a veces hasta siente uno las ganas de ir con esa persona y agradecerle, que no es necesario, no es necesario. Pero cuando tienes esa gratitud por el aprendizaje, por la relación, con todo y lo bueno y con todo y lo malo, en ese momento te puedo decir que ya está sanada esa relación y que ahora sí puedes estar tranquilo por buscar alguna relación, no mejor porque todas son buenas, pero alguna relación que ya no contemple las mismas circunstancias por las que ya pasaste, ¿no? Y como un acto de psicomagia, yo te recomendaría, escribe en una hoja lo bueno, lo malo, para qué te sirvió, y esa hojita, quémala, entiérrala, no sé, haz algo con ella que te sea simbólico del agradecimiento y del cierre de esa relación, para que tu inconsciente y baje la emoción, vaya al cuerpo y al inconsciente de que ya está cerrada, pero bien, ¿no? Sanada. Perfecto, Norma, gracias. Vamos con la siguiente pregunta. Nos dice Cielo González desde Argentina. ¿Por qué salgo con personas con miedo al compromiso? Ok, bueno, mira, yo podría decirte que, sí, insisto, nada puede ser reduccionista en este mundo, porque cada persona aprende cosas diferentes y los ve desde perspectivas diferentes, pero voy a poner un escenario. Si tú estás buscando a una persona que quiere comprometerse y constantemente te estás topando con personas que no se quieren comprometer y tú estás buscando el compromiso, yo te invitaría a preguntarte por qué tú te quieres comprometer, para qué te quieres comprometer, cuál es la necesidad que cubres cuando quieres comprometerte, o cuál es la emoción o el sentimiento que quieres dar cuando te comprometes, ¿ok? Si buscas un compromiso, ¿cuál es esa emoción que quieres compartir con el otro? Para que te des cuenta primero que si esa es una necesidad tuya, o que si ese es un amor o una emoción que tú quieres dar, pero que no has podido dar, o que a lo mejor no se lo pudiste dar a otra persona, y que por lo tanto esa necesidad obviamente se ve y se puede ver reflejado, o lo pueden ver las otras personas de manera inconsciente y dicen, no, no, tranquilo, no quiero entrar en esta relación así, ¿no? Entonces, cuando uno tiene la necesidad de estar con el otro, de querer con el otro, primero, antes que nada, es revisar por qué tengo esa necesidad y esa emoción, esa carencia, ese ímpetu, ¿no? De querer hacerlo, para darme cuenta si de verdad es una circunstancia que yo estoy reflejando, o si, obviamente ahí nos vamos a dar cuenta que si se dan otras cuestiones alternativas, o si estoy repitiendo un patrón familiar, o si se estoy repitiendo alguna vida en otro contexto, no lo sé. Lo que yo te podría decir, escuchando que se te ha dado en diferentes ocasiones el hecho de que no se comprometen, es entonces, ¿qué te genera esto que no te comprometen y por qué quieres que se comprometan y qué es de dónde viene esta necesidad de que alguien se comprometa, ¿no? Eso sería. Muy bien, Norma. Vamos con la siguiente pregunta. Dice, ¿por qué caigo en depresión continuamente y me siento vacía en mi matrimonio? A pesar de que a simple vista todo está bien. Amo mucho a mi marido, pero siento que esta vida no me llena y es un pensamiento que se repite continuamente.
Sí, eso es algo muy normal. Todos hemos pasado por un proceso de así, creo yo, de encontrarle sentido a las cosas. Mira, primero que nada hay que entender que la depresión es un ciclo, ¿no? Todos los seres humanos pasamos por ciclos de felicidad y regresamos a tristeza o depresión y así, ¿no? El mismo planeta pasa por ciclos que es otoño, invierno, primavera, otoño, invierno, primavera, otoño, invierno, y el invierno es la depresión para el planeta, por ejemplo, ¿no? Entonces, primero que nada hay que entender que la depresión es parte de un proceso de caída de las emociones para volver a subir. Ahora, cuando no lo vivimos como un periodo, cuando no lo vivimos como un momento o como un periodo corto de unos días, cuando no lo vivimos así y es de manera constante, es que no estamos contentos con lo que realmente somos. O sea, yo sé que al final siempre vamos a regresar al mismo punto de encuéntrate a ti mismo y encuentra el amor, pero a veces creemos que el hecho de tener un marido, de tener una economía, de tener hijos, de tener una profesión, dependiendo para cada persona lo que haya deseado, o lo que socialmente se considere como aceptable, independientemente de cada contexto, si tú no te sientes y si es algo periódico, es porque tal vez en el sentido de vida o de lo que estás haciendo o de la trascendencia de lo que estás haciendo, para qué lo estás haciendo, tiene que ver ahí con esta carencia, ¿no? Y por eso es que entras en esta depresión constante de sinsentido. Yo te invitaría, porque todo es herramienta, insisto, todo lo que vivimos es una herramienta. Lo primero es darte cuenta, ahorita ya te diste cuenta que estás en esos procesos depresivos, entonces empieza a buscar qué es lo que le da sentido a tu vida. Y inmediatamente el cerebro, la mente y el inconsciente nos lleva otra vez a reafirmar lo que no nos da sentido o por lo que no tenemos sentido, pero trata de revisar qué es lo que realmente tú quieres hacer de esta vida, qué es lo que necesitas, qué es la expresión que necesitas aportar al mundo, ¿no? Todos hemos venido acá a hacer algo diferente, es como un rompecabezas, cada uno de nosotros tiene una pieza y el problema es que no aprendemos, primero no sabemos ni qué pieza somos, después no sabemos en qué rompecabezas estamos y después cuando ya más o menos encajamos no sabemos si de verdad ahí es nuestro lugar, pero eso es un proceso natural. Yo te invitaría a primero, como preguntarte quién eres, qué haces aquí, qué te gusta hacer. Así puede ser bordar, así puede ser bailar o cantar, no importa, porque justamente tenemos una crisis existencial de qué hacemos aquí, por qué estamos aquí, cuál es nuestra misión. Eso nos genera crisis, porque aunque todo está perfecto en nuestra vida, perfecto, no nos llena porque no estamos aportando nada o no sentimos que estemos aportando nada. Entonces, ¿cómo lo vamos a aportar? Primeramente, empezando a saber quiénes somos. Y te voy a decir que ese es un proceso que nos lleva mucho tiempo y toda la vida vamos a estarnos preguntando quiénes somos. Pero de primera instancia, saber qué hago aquí, qué me gusta, qué no me gusta, para qué soy buena. Entonces, eso sí considero que se tiene que ir desarrollando poco a poco, porque no es de darte una respuesta inmediata, pero creo que tiene que ver con el sentido de vida, ¿no? Y el sentido de vida es entender que todos aquí tenemos un propósito y una misión. Y que tampoco la vida se trata de encontrar el propósito y la misión, porque justamente la vida te va llevando, aunque no lo quieras, a llevar y a cumplir con tu propósito y con tu misión. Pero empiézate, si ya te diste cuenta que estás en ciertas crisis, empiézate a preguntar qué sí te gusta hacer, qué sí quieres hacer, qué crees o qué consideras o qué idea tienes de lo que puedes aportar a tu casa, a tu familia, a tu contexto, a tu vida, a tu sociedad, a tu planeta, a tu sistema, o sea, así, y a ti principalmente. O sea, cuando te aportes a ti, empiezas a aportarle a todo el mundo. Gracias, Norma. Vamos entonces con Colombia. Rion Lozano te pregunta, ¿los ciclos de 19 y 9 años que dicen van marcando nuestras vidas realmente se cumplen? Mira, hay muchísimos ciclos, o sea, hay ciclos de 7 años, hay ciclos de 9 años, hay ciclos dependiendo también de tu numerología,
Yo considero que todos los ciclos se cumplen a partir de nuestro plan divino o nuestro plan álmico o nuestro carta astral. Es decir, algunas personas a través de sus cartas astrales o su plan de alma, por decirlo así, voy a explicar esto, qué es una carta astral para quien no lo sepa. Nosotros ya traemos, antes de venir aquí a este nivel de conciencia, en otro nivel de conciencia superior, por decirlo así, ya hemos planeado a grandes rasgos qué vamos a hacer, quiénes vamos a ser, dónde vamos a nacer, con quiénes nos vamos a topar, sobre todo relaciones más cercanas, relaciones como que nos van a marcar. Ya venimos con una ruta, el cómo, el dónde, cuándo, eso lo vamos decidiendo, de alguna manera lo vamos decidiendo aquí. Entonces, a partir de tu plan astrológico, a partir de tu plan, la numerología, y a partir de tu numerología se van marcando ciertas etapas que, insisto, dependiendo, puede ser cada 9, cada 7, cada 3, 5, 7, 9, como son la numerología divina que le llaman, ¿no? O sea, dependiendo realmente de lo que consideres para tu plan o lo que ya hayas planeado, es que se te van marcando las etapas a partir de cierta numerología, ¿no? Si esos números son compatibles con los tuyos. Entonces, yo más bien te diría, revisa si cada 9 años a ti o cada 19 te han pasado cosas que sí son marcadas, entonces para ti esa numerología sí es, ¿no? Habrá gente que por ejemplo, en algunos casos, cada 7 años se les va completando ciclos, ¿no? Entonces, para ellos, en su numerología, por su carta astral, esos son los ciclos que los van a marcar. Por ejemplo, los eclipses, que son 2 lunares, 2 solares, los lunares cierran ciclos, los solares abren ciclos. Para algunas personas, los ciclos lunares son muy complejos, ¿no? Para algunos ni lo sintieron, o viceversa. Para algunas personas los solares son muy marcados y algunas no lo sienten, pero eso tiene que ver mucho con la combinación astrológica que tú has decidido para esta vida, ¿no? Tiene que ver mucho más con lo que tú has planeado para ti, con lo que a ti te resuena más, ¿no? Muy bien, Norma, tenemos muchísimas preguntas y nos queda poco tiempo. Quisiera tal vez ver si es que nos puedes dar respuestas un poco más cortas para alcanzar a responder a la mayor cantidad de gente posible. Vamos con la siguiente pregunta. Ana R. nos dice desde España, en mi familia se repite siempre 3 generaciones conocidas, peleas entre madres e hijos, hijas no, y ruina económica al llegar a la vejez, dejando a los hijos en miseria. Además nos dice que van 2 generaciones ya con mujeres con anorexia e ictus cerebrales a edad temprana. ¿Qué nos puedes decir? Sí, mira, ahí sí el tema es transgeneracional completamente porque tú ya lo identificaste. Yo te recomendaría, justamente en España hay una persona que se llama Raúl Durán que trabaja increíblemente el tema de numerología, con arquetipos que tienen que ver con el árbol transgeneracional. Es decir, puedes identificar, digo, no podría porque no sé nada de ti ni mucho de este tema, pero lo que sí te puedo decir es que se puede resolver una vez que se den cuenta, ya se dieron cuenta del patrón, ¿no? Que eso es importante, la anorexia, el desfalco económico, etcétera. O sea, ya por lo menos se han dado cuenta, ya percibieron que hay un patrón, ¿no? Lo importante, y si puedes rascarle un poco más al tema de la familia, saber cómo se dio, cuándo se dio, qué suceso histórico se había dado o qué suceso en la familia se había dado, no puedes saber qué emociones se dieron, pero sí qué resultados o qué choques hubo, qué alianzas hubo familiares, o sea, que ahondar un poco más en el tema generacional de tus antepasados, obviamente, para saber en qué se está repitiendo. En esta vida o en tu familia, ¿quién está tomando el papel de el abuelo anoréxico, o la abuela anoréxica, o el abuelo no sé qué? O sea, hay que ir revisando para ver qué papeles ahorita se están repitiendo. Y justamente este es un momento bien importante y muy útil para cerrar ciclos, por los que les comenté al principio. O sea, si tú tienes y quieres desde la conciencia cerrar un ciclo generacional, no solo en tu vida, sino que tenga que ver con tus ancestros, este es un momento perfecto para poderlo hacer, porque toda la energía que es de renovación
te puede permitir para que en este momento, en esta vida, con tu familiar, con tu contexto familiar, lo puedan trascender, ¿no? Para no seguirlo repitiendo en las siguientes generaciones. Tenemos esta pregunta que se repite desde varios de nuestro público. ¿Cómo cerrar sin repetir? ¿Cómo cerrar los ciclos sin repetirlos? ¿O cómo se cierran los ciclos? Si nos podrías dar ejemplos. Sí, claro. Mira, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, de alguien que se casó con una persona que no le dio amor, y que se sepa y que ha tenido noviazgos donde no es correspondido y que se divorcia de esa persona o se casa y se divorcia porque nunca le correspondió el amor, ¿no? O no sintió el amor realmente. Entonces, ¿cómo podemos cerrar un ciclo? Primero darnos cuenta que encontrar el patrón, que aquí sería no me dieron amor, o no recibí amor, o no fui correspondido en el amor. Entonces, ese sería el patrón, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? Es darme cuenta de este patrón, qué emoción sentí, frustración, fracaso, decepción, y darme cuenta cuál fue la primera vez que yo sentí que no me dieron amor. Y sé que es este el punto, ¿no? Que no me dieron amor. Cuando tú empiezas a regresar, te das cuenta que seguramente tiene que ver con tu infancia o con tu adolescencia, que no tienen amor, y muy probablemente tenga que ver con un tema familiar. No estoy diciendo que todos estemos condenados, pero el primer contexto al que venimos a trabajar como seres humanos son las relaciones de familia, y por eso nacemos en una familia, porque ahí empieza el trabajo. Entonces, cuando empezamos a darnos cuenta que no me dieron amor, a lo mejor incluso tal vez uno de mis padres o mis dos padres no me dieron amor, entonces estoy todo el tiempo teniendo relaciones donde yo quiero que me den, y a lo mejor me dan, pero no me es suficiente, y no me es suficiente, y no me es suficiente. Entonces, primero tengo que entender eso, voy, sano, curo esa relación, primero con mis padres, luego con cada una de las personas con las que no me dieron amor, porque ahora entiendo que el amor primero lo tengo que sentir yo, y que definitivamente si no me dieron amor es porque tampoco lo supe dar de manera asertiva. ¿Qué es eso? Porque a lo mejor lo quiero dar y quiero preguntarles dónde están todo el tiempo, porque me preocupo, quiero vigilar qué están haciendo, qué están comiendo, con quién están, todo esto. Y a lo mejor para mí es una manera de demostrar amor, pero no es una manera asertiva de demostrar amor. Entonces, cuando yo empiezo a darme cuenta dónde está el tema de qué fue lo primero de donde no recibí el amor, y entender que el amor me lo tengo que dar primero yo para poderlo dar a los demás, entonces en ese momento empiezo a cerrar el ciclo. Cuando yo puedo agradecer a todas las personas, incluso a mis padres, que no me dieron amor, porque a lo mejor eso hizo que yo fuera más independiente, que yo sea una persona muy crítica, o que yo sea una persona consciente, o por alguna razón también he decidido vivir esa circunstancia. Cuando yo puedo darme cuenta de todo esto, entonces ahora sí puedo agradecer a todo eso que me está causando, para entonces cerrar el ciclo. Si yo no lo cierro, si yo no me doy cuenta, si yo no lo hago, entonces seguramente esto va a generar que nunca cierre el ciclo, y después a lo mejor me enfermo de diabetes, porque la diabetes es una necesidad excesiva de dulce, o no poder suministrar el dulce que llega a mi vida, y entonces por eso genero una enfermedad, ¿no? Entonces necesito primero irme a los patrones, reconocerlos, entenderlos, por qué me están pasando, y ahora sí puedo hacer mi proceso de sanación para no volverlos a repetir. Muchísimas gracias, Norma. Se nos ha terminado el tiempo en esta ocasión, pero esperamos poder tenerte nuevamente pronto para responder a las preguntas que se han quedado. Muchas gracias nuevamente por toda la información que has compartido en vivo con nosotros. Se han unido personas de numerosos países alrededor del mundo, como Ecuador, Honduras, Colombia, Chile, México, España, entre otros, a escuchar tu conferencia. A todos los que nos han acompañado hoy en Mindalia en directo, muchas gracias por su importante participación. Esta conferencia puedes verla de nuevo y en diferido en www.mindaliatelevisión.com. No olvides compartirla también en tus redes sociales. Y antes de terminar, vamos a dar un minuto a Norma para que se despida de nuestra audiencia. Muchas gracias, Paola, muchas gracias a Mindalia por la oportunidad, y muchas gracias a todas las personas que se han conectado. Sé que esto es un tema para dar en muchísimas cosas.
no lo podríamos acabar en 1 o 2 horas, pero el hecho ya de que estén interesados en saber por qué les está pasando, ese es un nivel de conciencia, ¿no? Es tener un nivel de conciencia, el que sabe, que no sabe, ya está del otro lado. Y eso está perfecto, porque todos estamos en el camino. La vida es el camino para regresar a la unidad, para regresar a nuestra divinidad. Y entonces, pues todos somos compañeros de este camino. Por mi parte sería todo, y nuevamente pues les agradezco mucho a todas las personas que se conectaron el día de hoy. Muchas gracias a ti, Norma. Nuevamente a toda nuestra audiencia, muchas gracias por su inestimable colaboración. Les invitamos a participar en nuestras próximas conferencias y programas. Muchas gracias y hasta la próxima conexión de Mindalia en directo. Hasta luego. Gracias.